La de este día fue una jornada intensa de protestas en el país. Los protagonistas fueron los agricultores. Rechazaron la propuesta que el gobierno federal estableció por tonelada de maíz. Los agricultores siguen firmes en la petición de 7,200 pesos. De no cumplirla, amagan con cerrar carreteras estatales y puentes internacionales. Con uno, Agustín Velasco informa. Organizaciones campesinas de Michoacán, Guanajuato y Jalisco rechazaron el ofrecimiento del gobierno federal para fijar el precio de garantía del maíz blanco en 6,050 pesos por tonelada. Tras la reunión en la Secretaría de Gobernación, amagaron con cerrar carreteras estatales y puentes internacionales en demanda de un precio de 7,200 pesos. Es muy posible, casi un hecho, que si el asunto de cierre de carreteras no nos reditúa en el corto tiempo, 1 o 2 días, nos vamos a ir a cerrar los puentes internacionales en los límites con Estados Unidos para evitar que haya flujo de mercancías. El líder campesino desconoció como interlocutor al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué, a quien calificó de insensible y pidió dialogar directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum. Creemos que la presidenta no tiene esa indolencia. Sabemos que podemos de alguna manera explicarlo de mejor manera que el propio secretario de Agricultura, que no tiene la sensibilidad para tratarnos como productores y ciudadanos. Al término del encuentro, en el que no se llegó a un acuerdo, hubo un conato de bronca en la entrada principal de la Secretaría de Gobernación. Más tarde, el secretario de Agricultura publicó un video en el que aseguró que sí se llegó a un acuerdo, pero no con las organizaciones campesinas, sino con los gobiernos del Bajío para fijar el precio de garantía en 6,050 pesos. En acuerdo con los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, comunicamos a ustedes que implementaremos un precio de 6,050 pesos por tonelada de maíz blanco en estas 3 entidades. Este precio es 25% superior al precio de mercado internacional para maíz puesto en el centro del país. Además, señaló el funcionario, habrá un crédito para productores con una tasa de interés de 8,5% anual y un seguro agropecuario. Con imágenes de Manuel Velázquez, con uno, Agustín Velasco. Los productores de maíz afirmaron que el anuncio de Julio Verdegué beneficia a los industriales, no a los campesinos. En conferencia de prensa acusaron a la administración federal de dar una puñalada a los productores del campo. Hace una semana el precio de 6,000 pesos ya se estaba pagando a nivel comercial. Ahora, con el comunicado que da el secretario Julio Verdegué, el industrial sale a pagar 5,200 pesos. Y el apoyo de los 850 pesos que se llevó a cabo por parte del gobierno federal y del estado, pues no vale nada. El gobierno federal parece que trabaja para la industria, porque eso es una puñalada baja, porque nosotros creímos que íbamos a salir del problema y fue peor. Culpo al gobierno federal que no ha tenido los pantalones para sentar a la industria y ponerla en su lugar. En el marco de las negociaciones en la Secretaría de Gobernación, se avivaron las protestas y bloqueos carreteros de agricultores de Guanajuato. Se manifestaron en al menos 10 municipios. Entre las vías más afectadas estuvieron La León Aguascalientes, la carretera federal 45 a la altura del puerto interior, así como la Silao Irapuato a la altura de La Calera. En Celaya, Pénjamo y La Piedad también hubo cierres parciales y protestas similares. Advirtieron que mantendrán los bloqueos de manera indefinida hasta recibir una respuesta favorable a sus demandas. En Tamaulipas, durante unas 5 horas, productores bloquearon la carretera federal Victoria-Matamoros. En el municipio de San Fernando también hubo protestas. En la carretera federal 101 a la altura del kilómetro 201, así como el libramiento de Río Bravo. Aunque el punto central es el precio de garantía del maíz y sorgo, los agricultores buscan una negociación amplia que incluya apoyo financiero y medidas de emergencia. En esta jornada de protestas, en Michoacán, tomaron al menos 4 casetas de cobro de la autopista de Occidente. Muchos de los inconformes usaron los tractores como parte de la protesta. También hubo reclamos en el tramo La Piedad-La Barca.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Canacar, externó preocupación por los bloqueos carreteros y movilizaciones de los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Afirmó que de mantenerse generarán graves repercusiones económicas en la cadena de suministro nacional, ya que estas rutas movilizan alimentos, materias primas, combustibles, productos industriales y bienes de consumo básico. Exhorta a autoridades federales, estatales y municipales a estar abiertos al diálogo para resolver los diferendos con el fin de restablecer a la brevedad la libre circulación. Por si fuera poco, a los bloqueos de los agricultores se sumaron los de transportistas. En el Estado de México, piperos y trabajadores de purificadoras bloquearon carreteras en al menos 15 municipios, entre ellos Toluca, Chimalhuacán y Netzahualcóyotl. La manifestación fue en protesta por el llamado Operativo Caudal que realizaron las autoridades por la extracción y distribución ilegal de agua potable. La caseta de cobro de Tepotzotlán fue tomada por más de 200 personas. Dejaron habilitados solo 2 carriles, por lo que hubo severas afectaciones en el tránsito con dirección a Querétaro y a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, los transportistas de pasajeros, los que usted y yo conocemos como peceros o micros, también alzaron la voz. Exigen aumento a las tarifas, advierten que el sistema concesionado podría colapsar de no establecerse un subsidio a la movilidad. Con uno, Alberto Manuel Rodríguez informa. Metroferry, Metropoli, Granjas, Nueva, Suárez, Boca 8, Boca 11, La Esca, 74, Suárez. Cada día, el transporte público concesionado moviliza a millones de personas en la Ciudad de México. Pero detrás del volante, los operadores aseguran que dar el servicio ya no es rentable. La tarifa que manejamos es una tarifa de tercer mundo, de miseria. Y espero no ser agresivo con nadie, ¿no? Con las palabras que estoy mencionando. ¿Cómo es posible que en el Estado de México tengan una tarifa de 14 pesos y nosotros una tarifa de 6 pesos? Es ilógico, ¿no? Dicen que ni con un aumento a la tarifa les alcanzaría para mejorar sus unidades e ingresos. Una llanta simplemente, una china vale 2,200 pesos, una buena Firestone, Michelin. Firestone estamos hablando de casi 3,000 pesos y la Michelin de 4,500, una Kumo. O sea, hay de precios. Y la verdad, frenos, clutch, todo lo requiere un mantenimiento, ¿no? Yo tengo que entregar una cuenta, sacar el combustible y ya posteriormente lo que sobre, pues ya es para uno. Uno tiene que trabajar un promedio de mínimo de 10 a 12 horas. A los costos del mantenimiento y combustible agregan la inseguridad. Hay mucha mafia y apegándonos también ahora en la actualidad, pagar derecho de piso. No lo digo en el caso, pero hay rutas que pagan derecho de piso, pero también los dirigentes no se encargan de alinear a sus operadores. Transportistas concesionados advierten que si no se establece una política tarifaria responsable, el servicio podría colapsar. Actualmente, el 90% de las empresas que operan en la Ciudad de México tengan crisis financiera. Pero el 70% de las empresas que se transformaron de rutas a corredores, 70% está en quiebra. Exigen un aumento de 15 pesos, 13 subsidiados por el gobierno y 2 aportados por el usuario. Necesitamos una tarifa híbrida, que nos puedan dar algo, que lo pague el usuario, y lo demás, que nos apoye el gobierno. Porque si no, de lo contrario, esto no va a funcionar. Con imágenes de Carlos Alberto Rodríguez, con uno, Alberto Manuel Rodríguez. Cuando viaja, ¿prefiere tomar un taxi del aeropuerto o uno de plataforma? Escuche, porque Uber logró una victoria legal. Conductores de la aplicación podrán llevar y recoger usuarios en los aeropuertos de México sin ser detenidos. La jueza 13ª de distrito en materia administrativa les concedió una suspensión definitiva para evitar que la Guardia Nacional detenga las unidades de plataforma. Habrá que ver lo que hagan los taxistas, quienes, como en Cancún, los detienen y tratan de bajar a los pasajeros. Uber destacó la resolución de cara al Mundial del año entrante. Taxistas y las autoridades aeroportuarias no se han pronunciado.